Hola, para finalizar la unidad de sistema nervioso, corresponde revisar rápidamente fisiopatología de tumores del sistema nervioso central. Es importante que hay sendas clasificaciones de lesiones tumorales del sistema nervioso central. Una manera de clasificarlos es entre primarios y metastásicos. Los primarios se pueden clasificar en cerebral o extracerebrales. O otra manera de clasificarlos también es axial o extraaxial cuando se habla del sistema nervioso central y elementos craneales que no son propios del sistema nervioso central. Entonces aquí vemos aquellos que se originen de neuronas, de la neuroglia, de vasos sanguíneos o tejido conectivo se consideran cerebrales, y aquellos que se originan de meninges, nervio acústico, hipófisis o glándula pineal se consideran extracerebrales. Etiologías vamos a tener muchas. Supratentoriales extraaxiales, podemos mencionar el meningioma o algunos quistes. Supratentorial intraaxial, vamos a tener astrocitomas, glioblastomas, gangliogliomas, linfomas, metástasis. A nivel ventricular podemos tener papiloma del plexo coroideo, ependimomas, teratomas, meningiomas. En la base del cráneo podemos tener tumor de glomo yugular, osteoma, carcinomas, adenoma de hipófisis, craniofaringioma a nivel de lo que sería el área celar o supracelar. En fosa posterior, schwannoma, meningioma, quistes, metástasis, y extraaxiales podemos tener también en fosa posterior similar a los supratentoriales de extraaxiales, como meningioma, quistes, metástasis. La lesión ocupante de espacio nos va a generar aumento de la presión intracraneal por aumento del componente tisular de la doctrina de Monro-Kelly. Esto se va a comportar como pues, el cuadro típico de aumento de la presión intracraneal con alteración del estado mental, cefalea, náuseas y vómitos, convulsiones, edema del disco óptico o papiledema, marcha inestable y pérdida del control de esfínteres. La neoplasia per se nos puede dar síntomas focales por invasión, dependiendo del origen de la neoplasia, y tanto por invasión como por compresión se puede presentar edema cerebral. Es importante hacer la diferencia entre el edema cerebral vasogénico, en el que tenemos lesión o afectación de las uniones estrechas en lo que es la barrera hematoencefálica, con fuga de líquido al espacio intersticial, muy diferente del edema citotóxico, en el que hay fuga de líquido hacia el endotelio capilar, hacia los astrocitos y hacia las neuronas, a expensas del LEC del sistema nervioso. Entonces, muy importante esta diferencia. El edema citotóxico entonces se relaciona con un flujo de fluido a las neuronas, y el edema vasogénico es por influjo de líquido al espacio intersticial. El edema citotóxico ocurre pues por lesión propiamente de y por disfunción metabólica neuronal, afectando la homeostasis de la membrana y generando pues un influjo importante de volumen adentro de las neuronas, sustancia blanca y endotelio capilar. Entonces, a nivel radiológico podemos diferenciar el edema citotóxico porque afecta tanto sustancia blanca como sustancia gris, y además se pierde la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. El edema vasogénico está confinado a la sustancia blanca, tiene proyecciones de tipo dedo en guante en la sustancia blanca subcortical, y además respeta la sustancia gris. Ven que aquí sí se logra distinguir las diferencias entre una y la otra. Y esto nos permite de alguna manera diferenciar los hallazgos radiológicos entre las diversas etiologías. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que el edema de tipo en el evento cerebrovascular es de tipo citotóxico por falla metabólica neuronal y lesión de todos los elementos celulares por hipoperfusión. Entonces, vamos a tener edema celular y pérdida del borde entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Mientras que en el edema vasogénico, muy asociado a
a las lesiones tumorales, lo que vamos a tener es aumento del respeto de la sustancia gris con edema de la sustancia blanca, inclusive proyecciones subcorticales, desplazamiento del tejido, aquí se ve compresión de los ventrículos laterales, desplazamiento de la línea media. Entonces, esto sería un tumor, pues, ya con probablemente clínica de hipertensión endocranial. Vemos, son metástasis de carcinoma broncogénico en el que se administró medio de contraste, por lo que se ve buena definición de la invasión tumoral como aumento de la captación del medio de contraste, y alrededor de las metástasis se ve edema, que en este caso pues corresponde a edema vasogénico. Aquí vemos el edema citotóxico producto de un evento cerebrovascular de arteria cerebral media izquierda en el que se pierde la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Y esto es un edema de tipo citotóxico. Entonces, mucho ojo con esa diferencia. Los síntomas y signos globales de tumores del sistema nervioso central van a ser cefalea, alteración motora o de coordinación, puede aparecer como convulsiones, alteración de los signos vitales, náuseas y vómitos, aumento de la presión intracraneal, visión doble y papiledema. Por ejemplo, aquí tenemos de los más frecuentes el glioma de alto grado, va a tener 50% va a tener alteración de la función cognitiva, se va a presentar con hemiparesia, cefalea, pero no tanto porcentaje de convulsiones como sí lo hace el glioma de bajo grado, por ejemplo. El meningioma, como es una lesión extraaxial, puede producir desplazamiento del tejido, compresión, entonces presenta más alteración de la función nerviosa con hemiparesia por compresión directa cortical, cefalea por aumento de la presión intracraneal y en menor grado convulsiones. Las metástasis tienen un alto porcentaje de alteración del estado mental y el déficit focal de tipo hemiparesia con cefalea. Pueden presentar afasia o trastornos en comprensión y producción del lenguaje, convulsiones y déficit visual cuando son metástasis a pues fosa posterior, corteza occipital. Aquí vemos algunos ejemplos a nivel patológico, un astrocitoma infiltrante bien diferenciado, un glioblastoma multiforme con áreas irregulares de descoloración y de cambios quísticos que representan necrosis y hemorragia. Aquí vemos un meningioma que, pues, como se origina de la meninge, es un tumor extraaxial y con compresión del hemisferio cerebral adyacente por crecimiento de la masa. Aquí vemos un ejemplo de cómo se diferencia una lesión tumoral antes y después de administrar el medio de contraste, lo que se llama la captación del medio de contraste para definir bien el tipo y los límites de la lesión tumoral para poder objetivar su tamaño y tomar decisiones clínicas en consideración a la misma. Aquí se ve pues una masa, se ve edema vasogénico circundante, se ve desplazamiento de la línea media, se ve compresión ventricular. Entonces, esta pues masa ya se puede presentar clínicamente como convulsiones, como hipertensión endocranial, como alteración del sensorio. Progresiva suele ser la presentación. Y como habíamos mencionado en la clase de hipertensión endocranial, el tiempo de instauración del crecimiento tumoral va a determinar también la velocidad de aparición de los síntomas. Otro ejemplo de hipercaptación de medio en una masa. Y en lo que corresponde a las metástasis de otros tumores que no son del sistema nervioso hacia el sistema nervioso central, vean por ejemplo como el cáncer de pulmón da el 41% de sus metástasis a cerebro, el 17% a leptomeninges y el 15% se puede presentar como síndrome de compresión epidural espinal. El cáncer de mama da mucha metástasis a leptomeninges y puede presentarse también como síndrome de compresión medular. El melanoma tiene bastante incidencia de
metástasis a sistema nervioso central, próstata principalmente da metástasis a columna y puede presentarse como síndrome de compresión medular, lo mismo que el linfoma en este sitio. Y eso pues es una pequeñísima pincelada de fisiopatología de tumores cerebrales.